Bueno, respecto a este texto, lo mismo que les había dicho con el tema 4, que voy a ir a lo que me parece que es lo que trae más dificultades y voy a dejar de lado otras cosas que de todas formas las tienen que leer ustedes, porque se evalúan igual, ¿sí? Pero yo voy a ir a lo que trae más dificultades. Bueno, están los objetivos del texto. Después tienen los niveles de análisis, que estos ya los leyeron en otro texto. Estaban, no me acuerdo si en el tema 5, creo. Em, brevemente, tienen que el nivel conductual son los fenómenos observables. Ahí vamos a tener las respuestas motoras y del sistema nervioso autónomo. Bueno, tanto en situaciones naturales como experimentales. Este nivel conductual nos interesa porque vamos a ver qué pasa en aplicia a nivel conductual y a nivel neural. Entonces, lo que vamos a encontrar a nivel conductual es, bueno, esto, ¿no? Esta es la definición que tienen de qué sería este nivel, ¿sí? Lo que podemos observar de el comportamiento de aplicia. Después está el nivel cognitivo, que esto hace referencia a un nivel teórico, a a procesos mentales, ¿sí? Aquello que estaría mediando entre los estímulos y las respuestas, y que no lo podemos observar directamente, sino que son hipótesis. Hipótesis, teorías de cómo funcionaría la mente. Que, bueno, este nivel en aplicia no lo vamos a tener. Y después tienen el nivel neural, que sería lo que es biológico, ¿sí? Todo lo propiamente biológico. Y bueno, creo que en esta parte tienen algunos algunos ejemplos que ya vieron en el texto de los niveles de organización del sistema nervioso. Así que, bueno, nada, sigo porque esto ya lo hemos visto en otra videollamada. Y en Aplicia vamos a ver qué pasa eh, en lo que sería sistemas, porque es el sistema del arco reflejo. Y vamos a ver qué pasa en el nivel neuronal, sináptico y molecular. Lo que es redes y mapas, láminas y columnas no lo tenemos porque no tiene un cerebro la plicia, así que no tiene corteza y bueno, esos niveles no los tenemos. Pero vamos a ver los otros, especialmente lo que es neuronas, sinapsis y el nivel molecular. Y bueno, después tienen esto, yo lo paso. em, Tienen motivos en el texto de por qué nos sirve estudiar mecanismos de aprendizaje en un caracol y, dicho de manera breve, eh, la plicia tiene neuronas, las neuronas son parecidas a las de los humanos, entonces eh, estudiando cómo se comunican las neuronas en aplicia, que es un sistema mucho más sencillo, ¿sí? Es un animal muchísimo menos complejo que nosotros, podemos obtener información relevante acerca de cómo podrían funcionar nuestras neuronas, porque la habituación y la sensibilización, que son los aprendizajes que se estudiaron en este caracol, están presentes en humanos también. Así que, em, bueno, sí, sin ir más lejos, Kandel fue premio Nobel por estos estudios, así que arrojaron información muy valiosa. Em, y bueno, acá tiene una foto de Kandel y la plicia. De esta primera parte, ¿quieren preguntar algo, agregar algo? ¿Mm? Em, bueno, y acá ya pasamos a la parte que me interesa. Entonces, la plicia es un caracol y
En la plicia vamos a tener una branquia que vendría a ser esto que está dibujado en el medio. La branquia es su órgano respiratorio y por ende es un órgano muy importante para este animal porque le permite respirar. Esta branquia tiene un manto que la recubre y la protege, y este manto termina en una estructura con forma de tubo que se llama sifón. Y el sifón, bueno, también tiene su función, ya que le permite que pase agua por ahí y eso permite que la plicia pueda respirar. Y bueno, este animalito cuando recibe un estímulo, ¿sí? Ya sea un estímulo nocivo o bien un estímulo novedoso que no lo conoce, eh, lo que hace es generar el reflejo de retracción de la branquia, que vendría a ser que retrae la branquia y la cubre con el manto. ¿Sí? Retrae la branquia, retrae el sifón también y todo esto queda cubierto por el manto. Y este reflejo es el que estudió Kandel y su equipo, porque ellos estudiaron dos tipos de aprendizajes, que son la habituación y la sensibilización, que se producen, ahora vamos a ver bien qué es cada uno, pero se producen con este reflejo, ¿sí? Vamos a ver cambios en la conducta, cambios en cómo se produce este reflejo debido a los aprendizajes de habituación y sensibilización. Entonces, tenemos una plicia que cuando está relajada tiene entonces la branquia queda expuesta y está desplegada, digamos, ¿sí? El manto está desplegado y el animal está tranquilo respirando. Ahora, cuando aparece un estímulo novedoso, y acá cuando se habla de un estímulo novedoso, se habla de un estímulo que es inocuo, es decir, es un estímulo que no le causa ninguna desventaja ni ventaja. ¿Sí? No es un estímulo ni que lastime el animal y que lo esté perjudicando, pero tampoco es comida, por ejemplo. ¿Sí? Es un estímulo inocuo, no le generaría ninguna ventaja ni desventaja. Entonces, cuando se presenta un estímulo así, como por ejemplo el toque del pincel es el que tienen como ejemplo, por ejemplo es un toque con un pincel en el sifón, lo que hace la plicia es el reflejo de retracción de la branquia. Y bueno, en este dibujito queda en línea de puntos lo que digamos que se retrajo. Y si este estímulo novedoso se lo presenta de manera repetida, ¿sí? Así por ejemplo hacemos 10 toques de pincel, lo que vamos a ver es que en la medida en la que vamos haciendo una y otra vez este toque de pincel, cada vez la plicia responde menos. ¿Sí? Cada vez su reflejo de retracción de la branquia va a ser menor, va a ser más lento, ¿sí? Va a tardar menos tiempo. Y de hecho, esta respuesta que se va perdiendo, que va disminuyendo paulatinamente, puede dejar de estar, ¿sí? Podemos incluso llegar al punto de que la plicia la tocamos con el pincel y no hace nada, ¿sí? Como que se habituó totalmente. No deja de responder ante el estímulo porque está habituada. Esto sería la habituación entonces. Cuando hay una estimulación suave e inocua de forma repetida y la respuesta defensiva se va extinguiendo. Y podemos llegar al punto en que directamente el animal deje de responder, ¿sí? Que esté totalmente habituado y ya no responda
porque se habituó a ese estímulo, ¿sí? Porque aprendió que no vale la pena, no gana nada respondiendo a ese estímulo porque es inocuo. ¿Se entiende lo que es la habituación? Sí, es importante que sepan qué es, porque vamos a ver después qué pasa a nivel neural. Sí, sí. Bueno, eso sería la habituación. Vamos a ver ahora qué sería la sensibilización. En la sensibilización vamos a tener un estímulo nocivo, es decir, es un estímulo que genera un daño. Por ejemplo, podría ser un pinchazo en la cola. Este estímulo, al ser nocivo, va a generar una respuesta distinta. En este caso vamos a tener que aumentan todas las respuestas defensivas de la plicia y de hecho vamos a tener un reflejo de retracción de la branquia más intenso, ¿sí? Y que incluso vamos a ver que también, fíjense que la cola también se retrae en este caso. Entonces, en la sensibilización tenemos un estímulo nocivo y esto va a aumentar la respuesta defensiva. ¿Qué pasa? Si luego de que hacemos esto, hacemos un toque suave con el pincel, es decir, aplicamos un estímulo inocuo, la plicia va a responder em, de forma exacerbada, porque está sensibilizada, ¿sí? Es decir, después de que se aplicó el estímulo nocivo, aumentan todas las respuestas defensivas y ante cualquier estímulo nuevo, aunque sea un estímulo inocuo, ¿sí? Aunque sea un estímulo que no la daña, va a responder de forma exacerbada, porque previamente se sensibilizó, ¿sí? ¿Dudas con la sensibilización? Entendido, profe. Bueno, entonces esto es lo que ocurre a nivel conductual. Y ahora, bueno, eh, ahora en breve vamos a ver qué pasa a nivel neural. Acá tienen en el texto la diferenciación entre aprendizaje no asociativo y asociativo. Un aprendizaje no asociativo sería la habituación y la sensibilización, ¿sí? Que sería la presentación de un estímulo que modifica una respuesta. En la habituación vimos que la respuesta disminuye y en la sensibilización la respuesta aumenta. Y bueno, no es asociativo porque no estamos asociando nada con nada. Es un estímulo que genera un cambio en una respuesta y nada más. Asociativo, en cambio, vendrían a ser los condicionamientos. Por ejemplo, si se asocian dos estímulos, como puede ser el condicionamiento clásico, en donde, por ejemplo, el ejemplo que más se acuerdan siempre es el perro de Pavlov, en donde se asocia la comida con el sonido de una campanita. Entonces ahí tenemos una asociación de dos estímulos. O bien podría ser una asociación entre un estímulo y una respuesta, que es el otro tipo de condicionamiento, el condicionamiento operante. Que ejemplo de eso vendría a ser eh, el perro que da la pata, ¿sí? O el gato que da la pata. ¿Sí? Los animales que les enseñamos a que den la pata lo hacen porque reciben una recompensa, ya sea comida, ya sea mimos. ¿Sí? Eso sería una asociación entre un comportamiento y una recompensa. Entonces, eh, los condicionamientos son asociativos porque se asocian estímulos o un estímulo con un comportamiento. En cambio, en la habituación y sensibilización no estamos asociando nada, solamente tenemos que hay estímulos que modifican una respuesta.
¿Dudas, preguntas? Bueno, entonces, nivel cognitivo en Aplicia no lo tenemos, como les decía antes. Bueno, la Aplicia tiene un sistema nervioso bastante sencillo, bastante simple, con pocas neuronas y bueno, eso facilita el estudio de un aprendizaje en un animal así en donde tenemos pocas neuronas para estudiar. Vamos ahora a este tema que bueno, acá tuvieron algunas dificultades en la ESN, así que acá es donde empieza lo que es más complicado de este tema. Entonces, ¿cómo es el circuito del reflejo de retracción de la branquia? Vamos a tener una neurona sensitiva que está conectada con el sifón, ¿sí? Esta neurona sensitiva se va a activar cuando tocamos con el pincel el sifón. Y esta neurona sensitiva, que es la neurona presináptica, hace sinapsis con una neurona motora de manera directa y también a través de una interneurona. Entonces, repito lo que dije para la SN. La neurona sensitiva es la neurona presináptica, es la neurona que libera los neurotransmisores, mientras que la neurona motora, en esta sinapsis, ¿no? de este circuito, es la neurona postsináptica. ¿Sí? Va a ser la que reciba los neurotransmisores y esta neurona motora, cuando se active, lo que va a hacer es eh, retraer la branquia. ¿Sí? Entonces, bueno, este reflejo de retracción de la branquia está compuesto de manera sencilla por estas neuronas. En la realidad son algunas más, pero son poquitas de todas maneras. Entonces, cuando se toca el sifón con un pincel, que era el ejemplo que habíamos dado, se va a activar la neurona sensitiva, va a liberar neurotransmisores y esto va a hacer que la neurona motora reciba estos neurotransmisores y también genere señales y, bueno, se retrae la branquia. Si esta neurona motora es la encargada de generar este reflejo de retracción de la branquia. Y bueno, acá tienen estudios con electrodos, ¿sí? Si se pone un electrodo en la neurona sensitiva y otro en la neurona motora, se ve que cuando tocamos a este animal con un pincel en el sifón, se activan ambas neuronas y bueno, se produce el reflejo. ¿Qué es lo que pasa en la habituación? Tenemos del lado izquierdo sería un animal control, un animal que no está habituado, así que hacemos el toque de pincel por primera vez. Entonces, en este animal de la izquierda, ¿sí? Si seguimos con esta lectura de electrodos, vamos a ver que ambas neuronas se activan. En cambio, en un animal que fue habituado, vamos a ver que la neurona sensitiva se activa, ¿sí? Produce potenciales de acción, pero la neurona motora no. Lo que ocurre en la habituación es que en la medida en la que vamos repitiendo el toque del pincel, cada vez a nivel conductual vamos viendo que el reflejo es menor, ¿sí? Va disminuyendo esta respuesta refleja. Y a nivel neural, si estuviéramos midiendo con electrodos, veríamos que cada vez la neurona motora responde menos. Hasta que llega un momento que el animal está completamente habituado, deja de responder con el reflejo
Y de hecho esto lo podemos ver en que la neurona motora deja de activarse. ¿Tienen alguna pregunta de esto? ¿Alguna duda? Sí. ¿Tienen alguna pregunta o no? Em, Catalina, puede ser que tenías una... ¿Querés preguntar? Tenés muteado. Ah, no te han... Bueno, si querés escribilo. Escribilo y lo veo. Em, bueno, entonces, a ver si estaba la pregunta. Si no, la neurona sensitiva, entonces nunca modifica su potencial, no importa. Sí, no importa. O sea, a nivel, vamos a ver ahora que hay un cambio en la neurona sensitiva, pero este cambio no va a ser en que genere un potencial de acción. El cambio va a venir en el momento posterior a ese potencial de acción. El cambio va a estar en el terminal, pero eléctricamente va a seguir respondiendo la sensitiva, ¿sí? Ahora, algo está pasando en esta sinapsis que tenemos que la neurona presináptica se activa, ¿sí? Eléctricamente vemos que genera potencial de acción, pero por algún motivo la neurona motora deja de activarse. ¿Sí? Hay algo que está pasando en esta sinapsis. ¿Sí? En principio vamos a decir que hay una disminución de la efectividad de la sinapsis sensorio-motora. ¿Sí? Sensorio-motora hace referencia a neuronas sensitiva y neurona motora. ¿Sí? Em, bueno, vamos a ver qué pasa acá. Entonces, em, la neurona sensitiva, para comunicarse con la neurona motora, lo que libera es el neurotransmisor glutamato. Recuerden, es importante que se aprendan los nombres de estos neurotransmisores. Entonces, en esta sinapsis que tenemos en este circuito se usa glutamato. Entonces, lo que se observó al comparar a un animal habituado con un animal no habituado es que la neurona sensitiva libera menos glutamato. Y, a ver qué más tengo acá. Sí, libera menos glutamato tanto en su sinapsis directa con la neurona motora como en la sinapsis que ocurre a través de la interneurona. Entonces, el mecanismo que disminuye esta eficacia sináptica es presináptico, porque tenemos un cambio en el componente presináptico, en la neurona sensitiva. Como la neurona sensitiva libera menos glutamato, la neurona motora se activa menos, ¿sí? Esto es algo que ocurre de manera paulatina, entonces cada vez que vamos haciendo un nuevo toque de pincel, cada vez la neurona sensitiva libera menos glutamato y esto hace que la neurona motora reciba menos glutamato y por ende cada vez se active menos hasta que llega un momento que directamente no llega al umbral y deja de activarse, que es cuando vemos que la plicia deja de hacer el reflejo. ¿Me siguen? ¿Están siguiendo por acá? Bueno, entonces, el cambio es en el componente presináptico, ¿sí? Se libera menos glutamato. Ahora, ¿qué es lo que encontramos a nivel molecular? ¿Por qué pasa esto? Y lo que pasa es que se produce, a causa de la habituación, un menor ingreso de calcio al terminal,
Entonces, como en el terminal ingresa menos calcio, se movilizan menos neurotransmisores, sin menos vesículas con neurotransmisores, y por ende se libera menos glutamato. Entonces, el motivo por el cual hay menos glutamato, eh, la neurona libera menos glutamato, es que ingresa menos calcio, y como ingresa menos calcio, se movilizan menos vesículas y esto hace que se libere menos glutamato. Entonces, este sería el mecanismo molecular de la habituación, ¿sí? Bueno, después algunas características, ¿sí? La habituación está presente en otras especies. Algo interesante es que esta forma de aprendizaje, la memoria, se está conservando bajo la forma de cambios en la fuerza de una sinapsis, ¿sí? Esta sinapsis es preexistente, ya existía de antes, y por cambios que se producen en la eficacia de esta sinapsis, tenemos cambios en el comportamiento y que son resultados de una memoria, ¿sí? Una memoria de habituación. Así que bueno, este es uno de los descubrimientos que hicieron. Bueno, el otro es parecido a lo que les estaba diciendo. Otra característica que tiene la habituación es que puede durar distintos tiempos. Puede ser de corto plazo, ¿sí? Por ejemplo, que dure unos minutos, o bien de largo plazo y que llegue a durar semanas. Y esto va a depender de la cantidad de toques de pincel que hagamos, ¿sí? Depende de la cantidad de estímulos que se presenten. Si, por ejemplo, hacemos una única sesión de 10 estímulos, vamos a tener una habituación de corto plazo. Pero si hiciéramos 4 sesiones de 10 estímulos cada una, nos vamos a encontrar con una habituación que puede llegar a durar semanas. Y otra cuestión importante es que en lo que es habituación a corto plazo, se producen cambios en el circuito como lo vimos recién y bueno, es eso. En cambio, en la de largo plazo, vamos a tener modificaciones estructurales. Se van a modificar el número de sinapsis que hay. Tienen esta imagen como ejemplo en donde vemos que un animal control, un animal que no está habituado, hay 2 sinapsis. En cambio, en uno que fue habituado a largo plazo, hay una. Es decir, que hay una sinapsis que dejó de estar, ¿sí? Se modificó entonces la conexión entre esas 2 neuronas. Entonces la habituación a largo plazo genera que se retraigan sinapsis, ¿sí? Que tengamos un menor número de sinapsis. Y esto implica un cambio estructural. Con esto tenemos habituación. ¿Quieren preguntar alguna cosa? Profe, ¿podrías volver a poner la diapositiva anterior? Bueno, ya escribirlo. Sí. A ver, todos estos ejemplos son sobre el caracol, pero nosotros también nos habituamos, así que también nos puede pasar. Aplica para... Claro, aplica para un montón de especies. Uy, ahí lo minimicé. A ver qué voy. Este. Aplica para un montón de especies. Acá está para Aplicia porque, bueno, surge de los experimentos que hicieron ellos, que ya sabían tantas sesiones hacen esto, sí, ya lo tenían cuantificado. Así que eso aplica, o sea, la cantidad de sesiones aplica para la Aplicia, pero el que haya una habituación de corto y de largo plazo aplica para un montón de especies, incluidos nosotros. Ok, gracias, profe. De nada. Bueno, sigo. Entonces, esto es habituación. Vamos ahora a la sensibilización.
Así que les recuerdo que en este caso teníamos un estímulo nocivo que aumentaba todas las respuestas defensivas y que después, en segunda instancia, cuando íbamos a aplicar un estímulo inocuo, la pliza iba a responder de forma exacerbada porque estaba sensibilizada. Para este aprendizaje se nos van a sumar otras dos neuronas, que esta era la pregunta que tenían en la ESN. Vamos a tener una neurona sensitiva que proviene de la cola. En la cola va a ser el lugar en donde apliquemos el estímulo nocivo, así que vamos a incluir a la neurona sensitiva de la cola. Y tenemos también una interneurona que está conectada a la neurona sensitiva de la cola y también va a hacer sinapsis con la neurona sensitiva del sifón. Sí, fíjense que todo lo que está del lado derecho es lo que veníamos viendo de habituación. La neurona sensitiva del sifón, la interneurona y la neurona motora. Ahora lo que hacemos es agregarle otras dos neuronas. Y la neurona, la interneurona, ¿sí? Que viene de la cola, hace sinapsis con el terminal axonal de la neurona sensitiva del sifón. Esto sería una sinapsis axo-axónica, de un axón a un axón. Así que esto es algo distinto a lo que vimos cuando vimos el tema 4. Cuando vimos el tema 4 estábamos hablando de sinapsis axodendríticas, ¿sí? De axón a dendrita, ¿sí? De terminal axonal a dendrita, ¿no? En este caso sería de terminal a terminal, axo-axónica se dice. Bueno, continúo. Estas terminales de la interneurona va a liberar un neurotransmisor que se llama serotonina. Este es el otro neurotransmisor que tienen que aprender. Así que fíjense que es otro neurotransmisor. La serotonina tiene una función muy importante, que es que va a hacer que la neurona sensitiva del sifón, ¿sí? libere más glutamato. Si se acuerdan que yo les dije hace un momento que la neurona sensitiva del sifón liberaba glutamato. Bueno, si recibe serotonina desde la interneurona, esta serotonina va a tener un efecto que va a hacer que la neurona sensitiva libere más glutamato. Entonces, ¿cómo? ¿Sí? Volvemos al circuito, al primero, al de la derecha. Entonces, como la neurona sensitiva va a liberar más glutamato de lo normal, la neurona motora va a recibir más glutamato de lo normal y esto va a hacer que genere una respuesta mayor, más fuerte, exacerbada, que es lo que vemos en la sensibilización. Vamos a ver una respuesta más fuerte debido a que aplicamos un estímulo nocivo. A ver qué tengo después de esto. Bueno, en este caso, de vuelta, el mecanismo es presináptico, ya que el cambio nuevamente lo vamos a tener en la neurona sensitiva del sifón. Solo que en este caso, en vez de liberar menos glutamato como en la habituación, va a liberar más. Y eso es porque intervino el otro circuito, porque intervino la interneurona que le liberó serotonina. Entonces vemos cómo un estímulo, ¿sí? que se aplica en una vía, o sea, un pinchazo en la cola, que activa la vía de la cola, genera cambios en la respuesta de la otra vía,
¿sí? La del sifón. Eh, bueno, díganme dudas, preguntas que tengan de esto. Esa última afirmación, profe, ¿la podrías explicar de nuevo? Lo del estímulo que modifica el estímulo. Como que no me termina de quedar muy claro. Bueno, les repito lo que les había dicho de sensibilización. En la sensibilización vamos a tener un estímulo nocivo primero, que sería un pinchazo en la cola. Y luego en segunda instancia vamos a hacer el toque suave del pincel. ¿Sí? O sea, este primer estímulo nocivo que aplicamos en la cola, lo que va a hacer es que se sensibilice. ¿Sí? La plicia va a generar obviamente una respuesta defensiva ante ese pinchazo, pero además, si después aplicamos otro estímulo como el toque suave del pincel, vamos a ver que va a responder de forma exacerbada porque está sensibilizada. Entonces, ¿cómo es que a nivel neural pasa esto? Lo que vamos a ver es que lo que vendría a ser el circuito de la cola, tenemos una interneurona que le va a liberar serotonina hacia el terminal axonal de la neurona sensitiva del sifón. ¿Sí? El sifón sería el lugar donde vamos a aplicar después el estímulo suave. Entonces, la interneurona libera serotonina. Ahora vamos a ver bien qué hace la serotonina. Sí, pues tenemos la explicación molecular de esto. Em, y esta serotonina lo que va a hacer es que los terminales de la neurona sensitiva del sifón, ¿sí? De la vía del estímulo suave, libere más glutamato. ¿Qué va a pasar? Entonces, primero, hacemos pinchazo y el animal se sensibiliza. Ahora, después, cuando hacemos el toque suave con el pincel en el sifón y se activa la neurona sensitiva del sifón, no va a liberar la misma cantidad de neurotransmisor glutamato que libera normalmente, sino que va a liberar más. ¿Sí? Y esto es porque la serotonina genera un efecto en estos terminales. Entonces vamos a tener, cuando tocamos con el pincel, que es el estímulo inocuo, vamos a tener que la neurona sensitiva del sifón va a liberar más glutamato de lo normal y por ende la neurona motora que recibe este glutamato va a recibir más de la normal y va a generar una respuesta mayor, ¿sí? Porque se va a activar más de lo normal, va a recibir una mayor estimulación. Y acá viene la parte molecular, que se las voy a resumir, les voy a mencionar lo más importante, que es, bueno, ¿qué es lo que hace la serotonina? Em, lo que va a activar la serotonina van a ser receptores metabotrópicos. Si recuerdan del tema 4, los receptores metabotrópicos son receptores que hay en proteína señal. Y respecto a las proteínas señal, habíamos dicho que tenían en la cara externa, es decir, la cara que da al exterior de la neurona, tenían el receptor, y en la cara interna tenían una subunidad G que se libera cuando se activa este receptor. Entonces, la serotonina, 5-HT es serotonina, es la abreviación de serotonina. La serotonina es el primer mensajero, ¿sí? Es el primer mensajero químico que aparece y se va a unir a receptores metabotrópicos del terminal sináptico de la neurona sensitiva del sifón. ¿Sí? Que esto ya lo estábamos viendo. ¿Sí? Este dibujito que tienen, que lo tienen en el texto,
Em, es feo y para que se entienda, la parte donde dice núcleo, o sea, la parte de arriba se referiría a el cuerpo de la neurona, pero lo de abajo hace referencia al terminal, porque está describiendo lo que pasa en el terminal, ¿sí? Digamos que en este dibujo no tienen el axón, pero bueno, o sea, la idea es que se concentren en lo que pasa en el terminal. Y acá chiquitita a la izquierda está la neurona sensitiva de la cola y la interneurona. Entonces, lo primero que va a pasar es que se libera la serotonina hace contacto con los receptores metabotrópicos del terminal de la neurona sensitiva del sifón y esto va a tener un efecto. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que generaba una serie de cambios químicos en el interior de la neurona? Bueno, acá tenemos detallados qué cambios se van a producir. Entonces, lo primero que va a ocurrir es que va a aumentar el segundo mensajero. ¿Sí? Esta activación del receptor va a llevar a que en el interior de la neurona aumente la cantidad de segundos mensajeros, como por ejemplo el AMP cíclico. ¿Sí? En el texto les mencionan al AMP cíclico y al diacilglicerol. Voy a tomar agua que... Entonces, lo primero que ocurre es que aumentan los segundos mensajeros, es decir, el AMP cíclico y el diacilglicerol. Estos segundos mensajeros activan las proteinquinasas, ¿sí? Que son enzimas. Estas enzimas, ¿sí? Se llaman pKa y pKc. Y también aumentan los niveles de estas proteinquinasas porque los niveles de los segundos mensajeros que habían aumentado nos activan estas proteinquinasas. Entonces, se activan estas enzimas y van a generar un efecto. ¿Qué es lo que van a hacer? Por un lado, van a cerrar canales de potasio. Esa es una de sus funciones. Cierran canales de potasio. El cierre de canales de potasio lo que hace es que la neurona tarde más en repolarizarse. Para esto tienen que hacer memoria de lo que vimos del tema 4. Cuando vimos el tema 4, habíamos hablado del potasio y habíamos dicho que llegaba un momento que salía potasio de la neurona y esta salida del potasio lo que hacía era que la neurona se vuelva negativa otra vez y pueda volver a sus niveles basales para hacer posteriormente, si se dan las condiciones, otro potencial de acción. Entonces el potasio, con su salida, ayuda a que la neurona vuelva a su nivel basal. Si cerramos los canales de potasio, que es lo que hacen estas enzimas, este proceso tarda más tiempo. ¿Sí? O sea, el objetivo de cerrar canales de potasio es que la neurona tarde más tiempo en repolarizarse. ¿Sí? Tarda más tiempo en liberar cargas positivas y tarda más tiempo en repolarizarse. Y la otra acción que tienen estas proteinquinasas es la de abrir canales de calcio, ¿sí? Los que serían los canales tipo L, no importa el detalle. ¿Sí? Abren canales de calcio
que habitualmente no se abren, ¿sí? Van a abrir, o sea, además de los canales de calcio que se abren normalmente, cuando llega el potencial de acción, existen otros, que son estos, y estas proteínquinas lo que hacen es abrirlos, ¿sí? Esos canales que estaban cerrados en ese momento. Entonces, recapitulando, ¿qué es lo que hacen las proteínquinasas? Cierran canales de potasio y abren canales de calcio. Esto lo que hace es que ingrese más calcio de lo normal. ¿Por qué? Primero porque vamos a tener más canales abiertos de lo normal, ¿sí? Porque se abrieron este otro tipo de canal de calcio que les estoy mencionando. Entonces vamos a tener más canales de calcio abiertos, hay más puertas por donde el calcio puede ingresar. Y por otra parte, como se cerraron canales de potasio y la neurona tarda más en repolarizarse, esto permite que estos canales de calcio que están abiertos estén abiertos por más tiempo, porque la neurona está tardando más en repolarizarse, entonces los canales de calcio quedan abiertos por más tiempo. Ese sería el objetivo de estas proteínquinasas. Diferencias entre la sensibilización de corto y largo plazo. A nivel molecular, en la de corto plazo termina en el momento en el que se liberan los neurotransmisores. En la de largo plazo ocurre algo más, que es que la proteínquinasa A, ¿sí? Viaja al núcleo de la célula y genera la expresión de genes, ¿sí? Se van a expresar genes, se van a sintetizar proteínas. Esa es la diferencia entre corto y largo plazo. Después, bueno, también tenemos una diferencia respecto a los tiempos, ¿sí? La de corto plazo puede durar minutos, ¿sí? Mientras que la de largo plazo puede llegar a durar días, ¿sí? Varios días. Y esto va a depender del entrenamiento que hagamos. Esto es parecido a la habituación. Si hacemos una única sensibilización, vamos a tener una sensibilización de corto plazo. En cambio, si hacemos más sesiones, vamos a tener de largo plazo. Y como les decía recién, la sensibilización de largo plazo depende de la expresión de genes y la síntesis de proteínas. Y vamos a tener también un cambio estructural, ¿sí? Que justamente es gracias a esta expresión de genes y síntesis de proteínas. En este caso, lo que se va a producir en la sensibilización de largo plazo es que van a aumentar el número de sinapsis. Esto es lo contrario a lo que habíamos visto en la habituación. En la habituación de largo plazo dijimos que disminuía la cantidad de sinapsis. En este caso va a aumentar. Y bueno, después tienen la explicación respecto a por qué, o sea, qué es lo que pasa en la de largo plazo. Esto sí no creo que les lleguen a preguntar, pero bueno, yo se los voy a decir. La idea es que cuando se realiza un entrenamiento más fuerte, como sería para una sensibilización de largo plazo, esto va a hacer que la interneurona libere una mayor cantidad de serotonina, ¿sí? Que si hubiéramos hecho un entrenamiento más corto. El hecho de que se libere más serotonina hace que el AMP cíclico, que era nuestro segundo mensajero, esté presente por más tiempo, ¿sí? Los niveles de AMP cíclico aumentan y debido a que hacemos un entrenamiento más largo, este aumento perdura más en el tiempo. Y esto es lo que permite que la proteínquinasa viaje al núcleo y active la expresión de genes. Y bueno,
se sintetizan enzimas, se sintetizan proteínas que sirven para el desarrollo de nuevas sinapsis. Bueno, y les cuento las conclusiones. Sí, lo que se vio es que la huella de memoria estaría en estas sinapsis, en estos circuitos que ya existían de antes. La memoria de corto plazo se explica por cambios funcionales, ¿sí? Como vimos, cambios en la liberación, en el ingreso de calcio y en la liberación del neurotransmisor glutamato, mientras que una memoria de largo plazo ya sería el resultado de cambios estructurales que dependen de la expresión de genes y la síntesis de proteínas. Y bueno, esta información es importante sobre los posibles mecanismos básicos de sistemas más complejos, como por ejemplo el humano, ¿sí? Nos puede dar información acerca de qué pasaría en nuestras neuronas y cómo el ambiente modifica a esta sinapsis, ¿no? Porque van a ver que en el texto se menciona que es un ejemplo de la interacción entre genes y ambientes, que es el tema que sigue, el tema 7. Bueno, a ver, ¿cuál es el mecanismo de disminución de las conexiones sinápticas? En la habituación no lo tenemos el mecanismo así detallado. Sí, en estos estudios no llegaron a eso. Respecto a la habituación, lo que tienen que saber es que debido a la repetición del estímulo inocuo, cada vez se ingresa menos calcio al terminal, ¿sí? Y ese sería el mecanismo. Sí, está más detallado el estudio de la sensibilización, que es en donde más avanzó el equipo de Candel. Bueno, ¿más dudas, preguntas? Profe, Sí, esto la sensibilización es un mecanismo presináptico, o sea que no tiene nada que ver con el potencial de acción y lo que veníamos viendo desde antes. tiene que ver en que estas neuronas que vimos hacen sinapsis química y generan potenciales de acción. Pasa que en esta parte nos centramos en qué pasa en el terminal. Sí, qué pasa en el terminal y qué neurotransmisores se liberan, pero esas neuronas están generando potenciales de acción. De hecho, O lo sea que vimos, sí. son mecanismos como separados, o sea, no tiene nada que ver la sensibilización y la habituación con digamos, la sinapsis en sí. Sí, tiene que ver. Son cambios que vimos en la sinapsis. Ok, bueno, sí, no termino de entenderlo, me parece. ¿Cuál es la relación? A ver, vuelvo a los dibujitos. Vamos a ir al primero, no a este. A este, que está más sencillo. Tenemos la neurona sensitiva, ¿no? Esta neurona, pasa que este es un dibujo bien simplificado, pero la neurona sensitiva, para liberar neurotransmisores, produce potenciales de acción, ¿sí? ¿Se acuerdan de lo que vimos? Sí, sí, de eso me acuerdo. Bueno, no lo menciono porque no lo dice el texto, pero esta neurona, cuando se estimula el sifón, es una neurona que genera potenciales de acción, ¿sí? Si llega a su valor del umbral va a generar potencial de acción, y si esto ocurre va a liberar neurotransmisores. O sea, el mecanismo es muy similar. Y bueno, la neurona postsináptica, que es la neurona motora, cuando recibe estos neurotransmisores, lo mismo, si se llega al valor del umbral, va a generar potencial de acción y eso va a retraer la branquia. Ahí va mejor. Sí, ahí va mejor, ya creo que ya lo entendí. Gracias.
O sea, y después quería mostrarles acá. Estos dibujos son de potenciales de acción, ¿sí? Miren los dibujos si no son parecidos. Sí, sobre todo el de la neurona motora es re parecido al que vimos en esa clase. Y esto es la actividad eléctrica. Estas neuronas generan potenciales de acción. Y bueno, la neurona motora, veamos qué pasa en el animal habituado. La neurona sensitiva genera el potencial de acción, aunque esté habituado. Pero ese potencial de acción que se produce cuando llega al terminal, y cuando llega al terminal va a abrir los canales de calcio, en el animal habituado se abren menos canales e ingresa menos calcio, ¿sí? Porque la habituación generó un cambio en los terminales. Pero lo que pasa antes de esos terminales, o sea, el potencial de acción que se produce antes y que va a llegar ahí, ese se produce normalmente. Por eso es que vemos que mantiene el potencial la neurona sensitiva. El cambio lo vamos a tener en el terminal. ¿Eso se entiende? ¿Les queda alguna pregunta de eso? Bueno, No entendí, em, perdón, recién. No tenía el micrófono activo. sí. em, bueno, o sea, respecto a esto, quizás em, estaría bueno que repasen lo que vimos en el tema 4 y traten de relacionarlo con lo que se ve en este tema. Este tema es como que se centra en lo que pasa en el terminal. Los cambios en la habituación, en la sensibilización se producen en el terminal. Y bueno, después que la neurona motora se active o no va a depender de los neurotransmisores que reciba, porque es la neurona posináptica. Pero donde se produce el cambio es en la presináptica, ¿sí? Y más precisamente en los terminales. Para ambos casos, para la habituación, porque se abren menos canales de calcio, y para la sensibilización, en donde la serotonina hizo que se abran más canales de calcio. Em, ¿Sería un cambio a nivel eléctrico? ¿Qué cosa? Creo que agarré medio tarde. Hola, Hola. sí, sí, no hay problema. Me refería a justamente esta menor apertura de los canales de calcio. Si, digamos, el potencial de acción se produce, pero, digamos, esta señal eléctrica es distinta, por lo cual se abren menos canales de calcio. No, el potencial de acción sería el mismo, pero debido a este tipo de aprendizaje se produce un cambio en el terminal, ¿sí? El cambio está en el terminal. El potencial de acción sería el mismo porque lo vimos en el gráfico donde estaba la medición con electrodos. Vemos que la neurona sensitiva se activa, ¿sí? Y bueno, y sabemos también por haber, bueno, visto en el tema 4, el tema de los potenciales de acción, que los potenciales de acción para una neurona son siempre iguales. Entonces, eso sigue igual. El cambio está a nivel de los canales de calcio. Ahí es donde se produce un cambio por el aprendizaje. ¿Sí? Y bueno, Ok, ok, sí, sí, ahí está un poquito más claro, porque tal vez pensé que el potencial de acción era el mismo, pero la señal era distinta, pero bueno, lo relacionaba con algo eléctrico, pero bueno, entiendo que vamos por el tema de los canales. sí, sí, sí. Piénsenlo así, ¿sí? El cambio está en los canales. Potencial de acción se produce normal, ¿sí? Lo vemos en el gráfico, pero bueno, en esos terminales, a causa de estos aprendizajes, se produce un cambio. En la habituación se nos van a abrir menos y por ende va a entrar menos calcio y se va a liberar menos glutamato. Y en la sensibilización, a causa de la acción de la serotonina, pasa lo contrario. Se van a abrir más canales por más tiempo y va a salir más glutamato. ¿Sí?
Perfecto, genial, gracias.